Muy buenas amigos, quiero darles la bienvenida al primer video de una serie de 4 pequeños documentales que espero sean de su agrado. Luego de eso vendrá una nueva historia de terror de creación propia que por cierto ya la estoy escribiendo para compartírselas. El link de mis redes sociales y de mi otro canal se encuentran como siempre en la descripción. En esta oportunidad les hablaré de Azrael, el arcángel de la muerte. Comencemos. Azrael, es el arcángel de la muerte. A él se le atribuye el rol de separar el alma del cuerpo al momento de la muerte, así como también la capacidad de ayudarnos a superar nuestro temor a la muerte, en virtud de una mayor comprensión de la misma. Según cuenta una historia, este noble arcángel se autoexilió del cielo para cumplir su misión. Azrael es el arcángel de la muerte en varias tradiciones extrabíblicas. Está presente en el sijismo, en el islamismo, en el cristianismo, e incluso en el judaísmo. Su nombre deriva de Israel, nombre presente en el Corán, y que se traduce como quien a Dios ayuda. Comúnmente conocido como Malak al-Maut entre los musulmanes, Azrael es en esencia el ángel que separa el alma del cuerpo al momento de la muerte, guiándola después hacia la oscuridad eterna, o la luz del Creador, según pesen más los méritos, o falta de méritos del alma en cuestión. Diversos han sido los nombres con los cuales se ha visto asociado este arcángel: Ashriel, Asaril, Asriel, Israel, y Ashrael, entre otros. En cuanto a su aspecto, por lo general Azrael es representado con una espada, o una guadaña en virtud de su asociación con la clásica personificación de la muerte, en forma de esqueleto vestido de negro. De acuerdo a la vestimenta de Azrael, suele ser una larga sotana, o túnica negra con una capucha, lo cual no es fortuito, pues el negro ha sido el color representativo de la muerte en distintos tiempos y culturas, tanto de Occidente como de Oriente. Existe sin embargo una representación mucho más impactante del arcángel Azrael. A saber, en el Islam se lo describe como un ángel de 70.000 pies y 4.000 alas, con un cuerpo cubierto de tantos ojos y lenguas como personas hay sobre la tierra. Claramente se ve que la representación es simbólica, estando ligada al papel que se le da de ser quien escribe los nombres de las personas en el libro de la muerte. Es por eso que Azrael se describe como un arcángel de aspecto siniestro. Por último, una interpretación más realista ha sugerido que Azrael es un arcángel rodeado por una luz blanquecina, aunque esta no sería del blanco resplandeciente de la túnica de Gabriel, sino de un blanco mortecino, y representativo de la naturaleza de la muerte. Con respecto a Azrael y su misión, se dice que posee el título del ángel de la transición, dado que ayudaría al ser humano en el difícil tránsito de la muerte. Este papel podría ser abordado desde distintas apreciaciones, pasando por la clásica visión en que Azrael separa el alma del cuerpo, y acompaña al alma a su destino, hasta aquella otra perspectiva que habla acerca de algo de la reencarnación entendida de una forma más perteneciente al esoterismo que a la religión, perspectiva en la cual Azrael vendría siendo el guía espiritual del alma en el momento de pasar de una vida a la otra. Tanto en el caso en que esa alma tiene que pasar, antes de encarnar, por diversos planos sutiles, o lugares de estancia, como en el caso resaltado en otras teorías, en que esa alma tiene que asumir un cielo, o infierno temporal, y transitorio entre una y otra existencia. Es en esa función de ángel de la transición donde Azrael se encarga de dar paz al alma de quien va a morir, no solo en el momento de la muerte, y en los instantes previos, sino en la difícil crisis que constituye el preámbulo de angustia y agonía propio de aquellos casos en que el individuo sabe que la muerte está próxima. Tal como el caso del enfermo terminal de SIDA, cáncer, o por poner un ejemplo extremo, el caso de alguien que va a morir ejecutado, o torturado. Otro aspecto significativo, señala que, Azrael, no requiere que su ayuda sea solicitada para ayudar. Se afirma que él simplemente está allí, incluso para muchos de los que no creen en su existencia. Mas él no se limita a ayudar al sujeto que va a morir. También ayuda a quienes sufren la agonía y la muerte de quien pasará al otro mundo. Es así que según se cuenta, Azrael derrama su energía sanadora y luz divina, otorgando consuelo, serenidad, aceptación y, sobre todo, una comprensión sabia y profunda de la muerte. Esta ya no como el inquietante paso del ser a la nada, sino como el tránsito en que el sujeto abandona sus elementos transitorios y perecederos, triunfando sobre el vacío de la disolución, en virtud de aquello que hay de eterno en él.
Lo visto hace énfasis a la función de Azrael, en torno a la muerte y su preámbulo, pero él, sobre todo para quienes piden su ayuda directamente, o simplemente solicitan a Dios, o a los seres de luz ayudas vinculadas a su función, puede ofrecer sus servicios. Tal es el caso de las personas que atraviesan crisis existenciales vinculadas a la comprensión de la muerte. Individuos que se preguntan cuál es la naturaleza de la muerte, que guardan un profundo miedo hacia esta, o que se dejan hundir en la depresión pensando en que todo acabará con la muerte, en que sobrevivirán pero perderán su esencia, en que sus almas tendrán un destino desconocido pero ciertamente angustiante, o en que no tienen salvación, y estarán condenados al suplicio eterno una vez dejado este mundo. En esos, y otros casos Azrael, puede inspirar en el sujeto en crisis la idea, o las ideas pertinentes para una comprensión adecuada de la muerte, como también puede hablar de una profunda confianza en que el Creador no abandona a sus hijos en las crueles, y mecánicas redes de la causalidad aparente, o bien un intenso sentimiento de esperanza de salvación que permita, en quienes están estancados en la culpa, salir del remordimiento, e iniciar el camino de la reformación. Lo anterior muestra que el papel de arcángel de la transición, es algo más amplio de lo que podría parecer, y esa amplitud abarca todavía otros aspectos. Así, toda crisis existencial puede, en tanto concebida como transición, ser potencial espacio para la ayuda de Azrael, pudiendo este arcángel colaborar en la liberación del dolor, de la ira acumulada, del sentimiento de soledad y de confusión. Según cierta concepción de la tradición ocultista, Azrael es un ángel de los registros acásicos, siendo estos unos registros etéricos. El éter es un fluido intangible que penetra todo en el universo, de todo lo que ha sucedido desde el inicio de los tiempos, y por tanto de los karmas buenos y malos de cada individuo. Otro planteamiento ocultista dice que Azrael es el ángel del espíritu, título este que denota la capacidad de Azrael para ubicar nuestros cuerpos sutiles, el etérico, el astral, el causal, y el estado en que estos se encuentran, independientemente de la dimensión en que se encuentren. Finalmente, y debido al vínculo intrínseco entre la actividad del medium y el mundo de los espíritus desencarnados, algunos han dicho que Azrael suele ofrecer consejo y asistencia a los mediums que trabajan de manera seria y correcta, sobre todo si tienen el firme propósito de ayudar a las almas en pena que padecen sufrimiento y confusión en el más allá. Esta conocida historia tiene su origen en la tradición islámica, aunque posteriormente fue recibiendo elementos de otras tradiciones, llegando finalmente a ser una expresión del sincretismo propio del esoterismo contemporáneo. La historia es como sigue. Poco tiempo después de su creación, a Azrael le fue asignado el estudio de algo que hasta el momento no se comprendía muy bien en el cielo: la disposición de las almas humanas tras la muerte. En efecto, se conocía que algunas almas habían llegado al cielo temporal en esta teoría de reencarnación, como consecuencia de méritos adquiridos en la mecánica de la reencarnación, y el olvido, al volver a nacer, pero no se sabía a dónde iban las otras almas, y qué pasaba exactamente con las almas tras la muerte. Fue ante esa situación que Azrael se ofreció a rastrear las almas de los humanos, algo que hasta ese momento ningún ángel había hecho bien, siendo él el primero en conseguirlo. Sin embargo, lo que halló fue indignante. Muchos humanos, particularmente los de peor naturaleza, estaban siendo torturados en el llamado reino inferior. Y es que, en sus inicios, tal reino era un lugar de oscuridad, aislamiento, soledad, vacío y ausencia de Dios, pero no era un lugar de torturas, y los demonios lo habían convertido, sin autorización de Dios, en un espacio de suplicio y perversa mortificación. Ya no era más el conocido Sheol, era el infierno. Cuando Azrael dio las noticias en el cielo, la indignación general se encendió, pues, además de cometer torturas, los demonios a veces osaban destruir a ciertas almas, tomándose así una potestad que ni el mismo Dios había ejercido pese a ser el único con derecho moral para hacerlo. Pero también, según informó Azrael, los demonios estaban reteniendo almas que no habían cometido faltas suficientes para ser llevadas al reino inferior, y finalmente, aquellos crueles ángeles caídos procuraban retener eternamente a las almas que no destruían, cometiendo con ello la injusticia de pretender dar un castigo eterno e infinito a quienes tenían una culpa finita. Como contramedida a tanta injusticia, y compensación a su labor, Azrael ascendió al rango de arcángel, comprometiéndose en dicho ascenso con la labor de asegurarse de que ninguna alma se dirigiera equivocadamente a un lugar que no fuera el cielo.
Él y su conjunto de ángeles seguidores, ayudarían a los espíritus de los muertos a librarse de sus cadenas, rescatarían almas salvables de los dominios de Satán, e impedirían a los ángeles caídos tomar cualquier alma que no les perteneciese. Fue así que el arcángel de la muerte y sus ángeles, comenzaron sus misiones de reconocimiento en busca de almas por salvar en el infierno. Pero ayudar a los muertos no era suficiente, por lo que Azrael les dijo a sus ángeles que debían ayudar a los humanos vivos a prepararse para la muerte, a comprenderla, aceptarla y no temerla si sus actos eran buenos. Pasado el tiempo, entre los seres de luz llegó a pensarse que Azrael y su coro rechazaban hasta cierto punto el cielo. Finalmente Azrael expresó su decisión de autoexiliarse junto a su coro, no porque él y sus ángeles no amaran la compañía celestial, sino porque su compasión por los humanos era tan grande que preferían servir a Dios en la oscuridad con tal de evitar que las almas sufriesen un destino injusto al morir. Se convirtieron entonces en abnegados ángeles, en seres que iluminaban los lúgubres territorios de la muerte, con la blancura impoluta de su ardiente bondad. Las siguientes serían sus misiones principales. 1. Buscar y separar fantasmas y demonios de sus lazos corpóreos y etéricos. 2. Cazar y destruir a las almas que no tienen salvación, y pertenecen a los demonios. 3. Guiar a su destino a los humanos que mueren, contribuyendo a que se les dé una segunda oportunidad, en la rueda de reencarnaciones, si es preciso. 4. Luchar contra los demonios que promueven la muerte. Y 5. Rescatar almas salvables del infierno. En el cristianismo primitivo, se confundía a Azrael con Asra, descendiente de los sacerdotes de la tribu de Aarón, y escriba durante el período del Segundo Templo de Jerusalén. Otra creencia planteaba que Azrael era el profeta Esdras, profeta que vaticinó la venida de Cristo, y que subió al cielo sin haber pasado por la muerte física, razón esta en virtud de la cual se llegó a especular que él era Azrael. Por su parte, el hereje Marción, habló de Azrael como el ángel de la ley de Moisés, basándose en parte en la asociación entre el período teológico de la ley con el sacrificio. En ese entonces se ofrendaban animales a Dios, pero el último sacrificio fue Cristo, con quien se inauguró el período teológico de la gracia, en el cual el hombre era librado de la muerte, por el poder redentor del Salvador, y por lo tanto con la muerte. Pese a todo lo dicho, Azrael no pertenece al cristianismo actual, ni al católico ni al protestante, evangelista, mormón, adventista, etc., no al menos a nivel oficial o canónico. Por ello, si algún cristiano cree en Azrael, esa creencia es más una realidad de fe personal, extrabíblica, y no oficial. Con respecto a las tradiciones del Islam, según lo que dice el Corán, el ángel de la muerte toma el alma de cada persona en el momento de producida esta. Sin embargo, aclara que solo Alá, llamado por el cristianismo como Dios, conoce cuándo morirá cada persona, y a dónde será llevada su alma. Se cree que su poder es tan grande que, simbólicamente hablando, se necesitaban 70.000 cadenas para contenerlo, teniendo cada una la longitud de un viaje de miles de años. Según la tradición, cuando alguien muere, Alá lee el nombre del fallecido, y Azrael tiene 40 días para cumplir con su rol de separar el alma del cuerpo. Pero su llegada podría ir variando. Cuentan las leyendas que esta viene cargada de paz y olores paradisíacos cuando un hombre es justo, pero que está acompañada de demonios torturadores, que atormentan al moribundo en el proceso de tránsito, cuando un hombre es malvado. Según relata cierta leyenda, Azrael está continuamente escribiendo los nombres de las personas que nacen, y borrándolos de las personas que mueren. Para la teología islámica, Azrael será el último ser en morir, o lo que se conoce también como muerte previa al juicio final. Algunos relatos de la tradición islámica se refieren a encuentros entre el ángel de la muerte y los profetas. Un ejemplo impactante de eso es la historia, simbólica en gran medida, de Moisés, quien también es venerado en el Islam. Así, dicen que Azrael había ido a tomar el alma de Moisés, pero este se negaba a morir. Aquí tienes un siervo que se niega a morir, le dijo Azrael a Dios, y después, forcejeando con Moisés, este le dio un palmazo que le sacó uno de sus millones de ojos. El ojo que representaba que Moisés estaba en la lista de los que probarían la muerte.